Muy bien, buenas noches. Gracias por su asistencia al estudio de matrimonio correspondiente a este miércoles. Hoy vamos a tratar de terminar el estudio de el matrimonio desde el punto de vista de Dios, ¿verdad? Vamos en el punto número 11. El reto es cubrir 11, 12, 13 y 14. Ojalá que sí podamos. Si no, no hay ningún problema. La siguiente semana continuamos. Bienvenidos todos. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Espero que estén bien todos, que el Señor los esté bendiciendo, que estemos saliendo adelante todos en nuestras necesidades. Vamos a orar, por favor, me acompañan. Bendito Padre Celestial, te bendecimos, te damos gracias por una semana más que nos permites vivir. Y gracias por esta doctrina preciosa que has puesto a nuestro alcance para nuestra bendición y gozo. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros en esta hora, que bendigas nuestros matrimonios, Señor, porque pues se habla mucho de la vida matrimonial en la Biblia y todo es con el propósito de que nosotros aprendamos tus principios para tener una vida que te agrade, una vida que te glorifique. Te queremos pedir, Padre Celestial, que nos bendigas en nuestros matrimonios y que tú uses esta doctrina preciosa para que la pongamos en práctica, para que nosotros entendamos tu plan maravilloso y que, Señor, pues tú puedas cumplir tu propósito en nuestras vidas. Sabemos, Padre, que el blanco favorito del enemigo pues son los matrimonios, porque si destruye un matrimonio, en automático destruye los hijos. Por eso, Padre, queremos fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza, en tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, para que tú nos ayudes para tener victoria sobre los ataques y las acechanzas del enemigo. Bendícenos, Padre, toma el control de este estudio. Bendice a mis hermanos y hermanas en casa y te pedimos que estés con nosotros en esta hora. Nos reunimos en tu nombre, Padre, y pues queremos hacerlo por amor a tu nombre, para honrar y glorificar tu santo nombre también. Bendice el estudio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a darle continuidad al estudio. Estamos en el punto número 11. Recordemos que son 14 puntos de este estudio, titulado El matrimonio desde el punto de vista de Dios. Y hoy vamos a ver el punto número 11, que se llama de la siguiente manera: algunos consejos prácticos con relación a los suegros, ¿verdad? Entonces, si hay suegros en este estudio, pues bueno, vamos a aprender algunas cosas de ellos y nosotros como matrimonio, cómo debemos generar esa relación. Sabemos que somos familia, pero siempre debe haber un orden en todo. Y para empezar, tenemos que comentar que siempre será preferible que la pareja no viva con los padres de ninguno de los dos. Para empezar, ese es un principio básico de la vida matrimonial. Génesis 2:24 es un principio muy importante establecido por Dios para generar en el nuevo matrimonio lazos sólidos y duraderos. Dice Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí hay dos principios básicos, claves: dejar a los padres y unirse con su cónyuge. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A pesar de que el mandamiento está dirigido al hombre, aplica para los dos. Cuando un hombre y una mujer se casan, deben formar su propio hogar, donde el hombre pueda asumir su rol como cabeza de su esposa, así como Cristo de la iglesia, y la mujer pueda ser la ayuda idónea de su marido, lo cual se logra con mucho amor y mucha dedicación.
es aconsejable comenzar el matrimonio lejos de los padres. Tener cuando menos tu propio departamento pequeño si quieres, con lo más necesario, pero siempre con la presencia del Señor Jesucristo, independiente de los papis. Quizá en ocasiones no haya otra alternativa que vivir con ellos. Sin embargo, si esta situación se prolonga por meses y años, traerá como resultado serios inconvenientes y problemas. Y esto es por una falta de obediencia a uno de los principios básicos para el matrimonio dados por Dios. Y aunque parezca increíble, el hecho de desobedecer este principio básico ha sido un factor de divorcio para muchos matrimonios. Muy bien, ya cubrimos el punto número 11. Vamos al punto número 12. Este punto tiene mucho que ver con el punto anterior y es en relación a los suegros. Punto número 12. Debe haber un acuerdo entre marido y mujer sobre la base de los principios que rigen la relación con los padres. ¿Sí? Debe haber un acuerdo entre marido y mujer sobre la base de los principios que rigen la relación con los padres. ¿Qué es esto? El orden a este respecto lo estableció el Señor en Génesis 2:24. Continuamos con este versículo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dijimos en el punto anterior que la base de un matrimonio sólido y duradero es que cuando se han casado deben vivir aparte de sus padres. El hecho es que en ocasiones habrá problemas con los suegros, con los que se viven. La suegra o el suegro en realidad no son los causantes de los conflictos matrimoniales, sino el esposo que no obedeció y la esposa que no motivó al esposo a separarse de sus padres. Si viven en la casa de alguno de los suegros, ellos tendrán una tendencia, los suegros, a querer participar en la formación de los hijos. Y eso no es de ninguna manera sano. Pueden dar su opinión al respecto, pero normalmente las opiniones generan diferencias y problemas. Ni la suegra ni el suegro son los culpables de los problemas acontecidos en la vida matrimonial, porque ellos están en su casa y ellos dirigen las cosas a su manera, según sus gustos y costumbres. El error lo comete el nuevo matrimonio de estar ahí con ellos. Ellos están en su casa, ellos van a dar sus opiniones, sus puntos de vista y van a querer participar en la educación y la formación de los hijos del nuevo matrimonio. Hay papis o mamis que harían lo que fuera por mantener a sus hijos en casa, aún después de casados, Pero en estos casos es imperativo obedecer el principio de Dios de dejar a la familia para formar una nueva. No se trata de abandonar a los padres para siempre, no estamos hablando de eso. Se pueden visitar de vez en cuando, con cierta frecuencia, y generar una relación muy amigable y muy estrecha. Los abuelos deben ser respetuosos en la forma como el nuevo matrimonio educa, cría, disciplina a sus hijos. Una ilustración al respecto es la siguiente. Juanito, quiero que te acuestes a las 8:30. Y los abuelos prontamente dicen, no, eso es muy temprano, déjalo que se acueste a las 9 o 9:30. Ese es un ejemplo de cómo pueden participar los abuelos. Con frecuencia los abuelos expresan su opinión después de que han presenciado que sus nietos han sido regañados o disciplinados corporalmente por sus papás. Y suelen dar su parecer, el punto de vista de los abuelos en cuanto a la educación, corrección y disciplina de los hijos, las opiniones en contra de los principios establecidos por Dios. Si ellos opinan en contra de los principios establecidos por Dios, no deben ser escuchados. Y los abuelos deben respetar la forma en que los padres están llevando la educación de los hijos. A menos que el nuevo matrimonio pida algún consejo, cuando esto sucede,
cuando piden algún consejo a los papis, el consejo de los abuelos debe estar de acuerdo a los principios dados por Dios en su palabra. No subestimemos la astucia de los niños. Si, por ejemplo, el nuevo matrimonio vive con los abuelos, vive en la casa de los suegros, los niños aprenden rápidamente política. Ellos aprenden política a muy temprana edad y tratarán de sacar ventaja de la actitud consentidora que frecuentemente tienen los abuelos. Los padres no deben permitir que los abuelos expresen su desacuerdo en los nietos en la forma en que están siendo educados o disciplinados. Desde luego que los hijos se harán del lado de los abuelos, pero el problema es que esto produce resentimiento de los hijos hacia los padres, que son los que aplican la amonestación, los castigos, la disciplina ante malos comportamientos de los hijos, ¿va? En ocasiones se presenta el caso en que los abuelos experimentan soledad, se sienten solos, y esto es porque ellos no supieron fomentar una relación estrecha entre ellos, marido y mujer. Cuando se van los hijos y cuando no están los nietos, entonces el matrimonio, los abuelos experimentan soledad. Los nietos no deben llenar los vacíos de soledad de los abuelos. En ocasiones los abuelos quieren pasar mucho tiempo con los nietos, pero los nietos no deben llenar esos vacíos, sino el mismo Señor Jesucristo y el abuelo con la abuela, ¿verdad? Ellos tienen que trabajar mucho en fomentar una relación amigable, profunda, en armonía, para que no extrañen a los hijos ni a los nietos, que se tienen uno al otro. Por eso es tan importante fomentar una relación estrecha entre marido y mujer. Si los abuelos no fomentaron el buen hábito de platicar, entonces su vida será tremendamente triste y aburrida. Hay casos en los que ya solo tienen a la abuela o al abuelo. Aún en esos casos los nietos no podrán llenar los vacíos del abuelo o la abuela que ya no está. En todos los casos, es el Señor Jesucristo quien debe llenar nuestros vacíos. No es malo de ninguna manera que los abuelos disfruten a los nietos, pero debe limitarse solo a eso. Reiterando, Dios bendecirá la unión matrimonial cuando un matrimonio obedeció el principio fundamental de dejar a sus padres y unirse como matrimonio en otra casa, independientemente de los suegros. Sin embargo, no estarán exentos de problemas, ¿verdad? O sea, aunque el nuevo matrimonio ya tenga su casa, bueno, pues no por ese hecho ya están libres de problemas. Los problemas van a surgir porque dos personas totalmente diferentes se unen en una sola, dos temperamentos, dos formas de pensar, hombre y mujer, hormonas diferentes, todo es diferente. Pero los problemas se deben solucionar ahí, dentro del matrimonio, ¿verdad? Cuando un matrimonio decidió obedecer y se separó de sus padres para formar un nuevo hogar, ahora se debe evitar a toda costa involucrar a papi o a mami en los problemas del nuevo matrimonio. Si tienes problemas en tu vida matrimonial, no debes acudir a tus papis, porque quizás el enojo al día siguiente se te va a pasar y solucionarás tus problemas con tu esposo o esposa. Pero si te quejaste de tu esposo o esposa con tus papis, una vez que lo dejaste mal puesto o puesta con tu familia, solo causaste una división y contienda a causa de los problemas que surgieron entre tu esposa y tú. Porque entre el nuevo matrimonio se arreglaron, pero la marca de una mala imagen quedará grabada en la mente de los papás. ¿Cuál es la mejor solución en el caso de los conflictos matrimoniales? Buscar a Dios, su palabra, la doctrina matrimonial
Y si es necesario, busca orientación con tu pastor y su esposa o un asesor matrimonial, ya que son personas imparciales. Y procura que te aconsejen con la Biblia en la mano, porque en esto obtendrás sabiduría. Será palabra de Dios edificante para ti y tu familia, ¿verdad? Bueno, la idea de compartir estudios de matrimonio en esta temporada y la idea de haber compartido estudios de matrimonio el año pasado es para suplir necesidades en los matrimonios de esta congregación, edificar en sus vidas principios para la vida matrimonial. Bueno, tristemente muchos matrimonios no se dan el tiempo para recibir o recordar esta enseñanza y sufren de muchos problemas con su esposo, esposa o hijos por no atender la enseñanza. Por eso, como dice Felipe Granados, mi maestro de la Biblia, yo les comparto toda la doctrina disponible en matrimonio para que resolvamos nuestros conflictos matrimoniales a través de la enseñanza y evitar que le hablen al pastor a las 2 o 3 de la mañana porque tienen un conflicto grave en su matrimonio. Por eso es importante estar repasando la enseñanza. Tal vez un matrimonio diga, esos estudios ya los vimos, otra vez esos estudios. Pero no se trata de cuántas veces hayas recibido los estudios, sino cuánto de esos estudios has puesto en práctica. Si obedecemos la enseñanza, Dios promete bendición. Pero si solo recibimos la enseñanza y no la ponemos en práctica, pues aunque recibamos 1000 o 10,000 o 100,000 estudios, si no los obedecemos, nuestra vida matrimonial será un continuo fracaso. De plano, ¿verdad? Entonces, concluyendo con este punto número 12. El punto número 12 dice, debe haber un acuerdo entre marido y mujer sobre la base de los principios que rigen la relación con los padres. Mujer, ama y respeta a tu marido. Y nunca olvides que sus padres son importantes para él. Trátalos con amor y respeto. Y cuídate de no cometer el error de llevar tus problemas matrimoniales a tus padres. Ellos no merecen tener tus presiones, tus problemas. Bastante han tenido con sus propias presiones. Y no hables mal de tu marido con ellos. No cometas el error de desacreditarlo porque ya nunca lo verán igual. Trata de buscar la unidad con tu marido para que ambos honren a tus padres. Hombre, varón, no tengas por menos a los padres de tu esposa. Ellos fueron siempre sus padres. Tú quisiste tomar el lugar de responsabilidad en lugar de ellos. Bien vale la pena esforzarte para que tu esposa esté bien. Ámala y trátala como un vaso frágil. No les pongas con tus padres. No hables mal de ella con tus papás. Evita a toda costa llevarles tus problemas matrimoniales. Ellos no merecen estar tristes y preocupados por tu vida matrimonial. Mejor busca la unidad con tu esposa para que ambos busquen honrarlos, que es lo justo delante de Dios. Entonces, los problemas se arreglan en casa. No tenemos que ir a platicarles nada a nuestros papás, porque pobres les vamos a meter presión y ahí van a andar todos preocupados y tristes. Punto número 13. Es necesario que en el matrimonio se manejen los problemas y se busquen las soluciones con la actitud que nos describe Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Vamos a ver Colosenses 3, 12 al 17. Entonces, vamos a buscar soluciones en nuestro matrimonio con la actitud que nos describe Colosenses 3, 12 al 17, que dice así: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Fíjese, soportándoos. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En la expresión vestíos, pues, hay mucha enseñanza. La palabra vestíos nos hace referencia a una nueva forma de vestir nuestra vida interna. Las viejas, contaminadas y malolientes ropas que portábamos antes de venir a Cristo han sido quitadas por el Señor para darnos otras vestiduras. Unas vestiduras blancas, limpias y con un aroma celestial. Nosotros no debemos recoger las antiguas vestiduras para luego colocar las nuevas encima de las anteriores encima de las nuevas, porque la esencia de las nuevas se opacará con el mal olor, el olor del pecado, de las malas actitudes, de las reacciones agresivas y toscas, de la vida pasada. Ahora Dios nos ha vestido con entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia para soportarnos unos a otros y perdonarnos. Hay algo extraño que ocurre en el matrimonio. Tal vez ustedes estén de acuerdo conmigo. En ocasiones es difícil perdonar. Perdonamos a los demás sin ningún problema. Pero en ocasiones es difícil perdonar a nuestro cónyuge. Pero mientras estemos con coraje, con rencor, ahí atorados porque algo nos ofendió, bueno, mientras estemos así, estaremos atados al mal. Y en esa condición, el enemigo puede aprovechar la situación para ponerle más salecita a la herida y hacer el problema más grande. Por eso es importante salir del hoyo de la falta de perdón lo más pronto posible. Y hay varias cosas que nos ayudan a lograrlo. Una de ellas, quizá la más importante, es recordar todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Es mucho, yo creo. Tal vez tú te puedas acordar todo lo que te ha perdonado el Señor. Bueno, así como el Señor nos perdonó, así perdonar a nuestro cónyuge. ¿Por qué no podemos hacerlo? Otra es ver a Cristo en mi cónyuge. Definitivo, tengo por cónyuge a un hijo o una hija de Dios. También puedo visualizar todo lo que mi cónyuge ha hecho por mí. Valorar todo lo que la otra persona ha hecho por mí en mi vida matrimonial ayuda mucho a perdonar. Se facilita el perdón cuando valoras y piensas, bueno, se ha sacrificado, se ha esforzado, ha hecho muchas cosas por mí. Y entonces cuando piensas en eso, tu corazón se enternece y viene el perdón. También recordar que mi cónyuge tal vez tuvo un pasado o una infancia difícil que le generó heridas que quizá todavía no sanen algunas de ellas. Eso nos puede ayudar a comprender un poco más a mi cónyuge en sus reacciones. Y eso nos puede mover a orar, ayudar y motivar a mi cónyuge.
Y eso me motiva a mí a perdonar. Tanto mi cónyuge como yo somos personas en proceso. No somos producto terminado todavía. Tenemos errores, imperfecciones, debilidades. No hay perfección en ninguno de los dos. Pero el Señor Jesucristo está trabajando en nosotros, formando su carácter, mientras tenemos que ser pacientes uno con el otro. Dice el Señor que nos vistamos de entrañable misericordia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El Señor dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor al que se refiere el pasaje es el amor ágape. Todos sabemos esto. El amor de Cristo. Este tipo de amor es diferente y sobrenatural. Y vamos a darle una repasadita a este tipo de amor, el amor de Cristo. Vamos a ubicarnos en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Recordar el amor ágape del Señor Jesucristo nos ayuda para tenerlo presente. De esta manera que vamos a leer es la manera como Cristo nos amó. Y así quiere que amemos a nuestro cónyuge. 1 Corintios 13, 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. En pocas palabras, este tipo de amor es con el que el Señor nos ama. En ocasiones batallamos para aceptar a otras personas, sobre todo porque no nos gustan algunos rasgos de su carácter, pero pocas veces pensamos en que tal vez hay algunas cosas en mí que no son agradables delante de Dios, y aún así Dios me acepta, ¿verdad? ¿Por qué me he de poner exigente con los demás cuando yo también tengo mis propios defectos y problemas? Y así me acepta Dios, ¿verdad? Porque su amor es inmutable, invariable, incondicional. Por esta razón, todo matrimonio en Cristo tenemos esta ventaja. El amor de Cristo está en nuestros corazones. Solo debemos darle brillo, alimentar al Espíritu Santo, para que toda esa descripción del amor sea una realidad en nuestros matrimonios. Hay mucha enseñanza en este pasaje de 1 Corintios 13. Este pasaje nos da todas las características del amor ágape. El amor con el que el Señor Jesucristo nos ama. Pero el Señor es específico en estas características para que nosotros meditemos en ellas y le pidamos que sean una realidad en nuestra vida y en nuestro matrimonio. Por ejemplo, veamos las dos primeras. El amor es sufrido y es benigno. El amor es sufrido. Cristo sufrió no solo dolores físicos, sino también agravios. Y lo hizo por nosotros, siendo culpables. Cristo nos enseñó cómo debe ser la actitud hacia nuestro cónyuge cuando somos ofendidos, cuando nos ofende. ¿Podemos soportar un agravio de nuestro cónyuge como Cristo lo soportó por nosotros? ¿Es posible eso? Pues solo con la llenura del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la llenura del Espíritu Santo para poder tener esa facilidad de perdonar. El amor es benigno. La benignidad del Señor Jesucristo es reflejada con sus hechos. Se merecieran o no a las personas que el Señor sanó, el Señor lo hizo mostrando su benignidad. El Señor sanó muchas personas, se lo merecieran o no. El Señor salva, no lo merezcamos o no. De hecho, nadie nos merecemos la salvación.
Por eso es por gracia, por su benignidad. Su benignidad es grande y nos salva por la fe en Él. ¿Podremos mostrar un poco de benignidad hacia nuestro cónyuge de la misma manera que la recibimos del Señor Jesucristo? ¿Podremos hacer eso? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para finalizar esta sesión y regresamos. Vamos a hacerlo rápidamente. Debemos en el matrimonio mostrar misericordia, porque Dios es misericordioso con nosotros. Estuvimos viendo el amor es sufrido y el amor es benigno. Dice el Señor que nos llenemos de misericordia, y esa misericordia la aprendemos del Señor. O sea, puedes ver tú en la Biblia una cantidad de casos en donde el Señor mostró misericordia hacia muchas personas. Por ejemplo, en el libro de Jonás aprendemos que el Señor tenía misericordia de los ninivitas, esos guerreros tremendos que eran crueles con sus enemigos. Con los prisioneros de guerra eran crueles. Pero el Señor tenía misericordia hacia ellos y les mandó un mensajero para que se arrepintieran. Y se arrepintieron. El Señor, por ejemplo, mostró misericordia también para con el rey David. El rey David, todos sabemos, pues, que era un hombre con muchas virtudes, un hombre muy fiel a Dios, un hombre muy honesto, muy sincero, pero tenía una debilidad muy conocida. David tuvo más de una esposa. Y entonces, ese asunto, muchas personas dicen, pero es que Dios permitió la poligamia en la Biblia. No la permitió. Dios al inicio hizo a Adán y a Eva, punto. Un matrimonio de hombre y mujer. Los hombres, conforme fue pasando la historia, fueron tomando la decisión por su cuenta de tener a más de una esposa. Fue el caso de David. Nosotros no podemos ver que los hombres que tuvieron más de una esposa hayan estado exentos de problemas. Cada uno de ellos tuvieron sus propios problemas. Por ejemplo, en el caso de David, ustedes recuerdan que ya David tenía varias esposas, y luego cuando entra a ser rey de Israel, manda a traer a Mical, la hija de Saúl, ¿verdad? Quería una esposa más. Y luego, cuando era tiempo de que los reyes fueran a la guerra, pues David estaba ahí en su habitación, salió a la terraza y vio a una mujer que se estaba bañando desnuda. Y la hizo traer, la embarazó, y entonces, pues ya sabemos la historia, ¿no? Supo que era la esposa de uno de sus fieles guerreros. Intentó algunas estrategias ahí para taparle el ojo al macho, para que no se supiera que el bebé que iba a nacer era de él. No lo logró. Mandó matar a Urías Eteo, porque lo mandó matar, lo puso al frente de la batalla. Y entonces, ya cuando le informaron que Urías había muerto, pues él se quedó tranquilo, ¿verdad? Y entonces, como que muy buena persona, hizo traer a la viuda al palacio y se quedó con ella. Después viene el profeta Natán y le hace ver a David su realidad. Cuando David entiende su pecado, cuando David tiene convicción de pecado, entonces él dice, pequé contra Jehová, pequé contra Dios. Y una gran convicción vino a su vida. El profeta Natán le dice, bueno, pues que su pecado ha sido remitido, ha sido perdonado, nomás que iba a tener muchas consecuencias en su familia, ¿verdad? Una de estas consecuencias fue, pues, que
el hijo que iba a tener con Betsabé murió, ¿verdad? Y entonces Dios está tratando con un área de pecado de David, el área de debilidad de ser polígamo, de tener varias esposas. Era un área de debilidad que Dios estaba tratando ahí con David. Cuando ocurrió lo del hijo, Dios está teniendo una victoria en David. Nunca más David tuvo una esposa. Y además, Dios le dio otro hijo con Betsabé, a quien el Señor amó. Ahí dice la palabra que el Señor amó a este segundo hijo de David y Betsabé. Y finalmente le pusieron por nombre Salomón. Y ese Salomón fue el sucesor de entre todos los hijos de David. Salomón fue el sucesor en el trono de su padre, en el trono de David. ¿Dónde vemos la misericordia de Dios? Bueno, en un hijo más, a quien Dios amó y quien fue el siguiente rey de Israel. Esa misericordia maravillosa de Dios la debemos pedir al Señor para que nos gobierne, para que tengamos esa capacidad de dar una oportunidad más y una más a nuestro cónyuge. Se trata de ser tolerantes, misericordiosos, amorosos. No podemos vivir la vida como perros y gatos simplemente por una cosita pequeña. Haces un conflicto grande y ya duras tiempo sin hablar. Ya no se hablan por horas, días o semanas, inclusive. Uno de los consejos más prácticos e importantes que nos dio Felipe a Miriam y a mí cuando nos íbamos a casar, nos dijo Felipe: traten de pasar por alto las ofensas. No hagan un problema grande por cualquier cosa. Va a haber muchas diferencias, pero sobrellévenlas, perdónenlas, pasen por alto las ofensas. No vayan a querer tener un problema por cada diferencia. Imagínate. Pasen por alto las ofensas, y eso se logra siendo misericordiosos, amorosos, benignos, ¿verdad? Así como el Señor es con nosotros. Muy bien. Punto número 14 y último de este estudio, el matrimonio desde el punto de vista de Dios. Como ustedes ven, ha sido un estudio un poquito largo, pero con muchos principios prácticos y útiles para la vida matrimonial que nos pueden ayudar a tener matrimonios sólidos y duraderos con un gozo y una paz permanentes. O sea, no, el matrimonio no es perro y gato, el matrimonio no es conflicto, no, el matrimonio llevado a la manera de Dios puede traer mucho gozo y mucha alegría en nuestros corazones, como cuando éramos novios. O sea, eso no tiene por qué cambiar. Hay un capítulo en uno de los libros que les comenté la semana pasada que se llama ¿Quién dijo que la luna de miel tiene que terminar? No, nuestros matrimonios tienen que ser una luna de miel permanente, en cariños, en cuidados, en amor, en todo. Y esto solamente se logra obedeciendo los principios de Dios para la vida matrimonial. Bueno, un último consejo en el punto número 14. Padres, no vuelquen todo su afecto sobre sus hijos. Mujeres, tu marido necesita mucho de tu afecto. Después de que has tenido un hijo, y si no tienes sabiduría para poder reconocer la necesidad de afecto de tu marido después de tener un hijo, puedes causar una serie de problemas en tu matrimonio. Podemos encontrar mujeres que no recapacitan en la necesidad afectiva de sus esposos después de que vienen los niños al hogar y los descuidan al esposo, causando serios problemas. Acuérdense, esposa, primero es tu marido y después los hijos. Marido, primero es tu esposa y después los hijos. Ustedes tienen prioridad. No quiere decir que los hijos no sean importantes, son muy importantes, pero más importantes son ustedes entre ustedes.
tienen que enfocarse en generar una relación muy profunda. La mujer debiera tener presente que algún día aquel bebé se va a casar, se va a ir de la casa y sin embargo ella va a tener a su marido. Y el amor hacia él es primero. Por supuesto, el bebé necesita amor y afecto. Necesita todo lo que él requiere. Y hay que dárselo. Pero el marido tiene prioridad en cuanto a sus necesidades afectivas. ¿Verdad? Amigos, quiero exhortarles a entender lo siguiente. La familia y el matrimonio no pueden ser exitosos si no es por medio del Señor Jesucristo. He entrado a muchos hogares y he presenciado situaciones en donde el marido y la mujer están en pugna el uno con el otro y tienen conflictos en torno a los hijos y entre ellos. Y los dos han llegado a pensar en el divorcio. Piensan que el divorcio es la solución de la vida. El divorcio no soluciona nada. Al contrario, todo lo empeora. Empezando de que el divorcio hace que las dos partes que estaban unidas se separen y en ambos lados quedan daños. Y en segundo lugar, los daños que se provocan en los hijos son irreparables. Es increíble los daños que se causan en los hijos. Pero el matrimonio no piensa en eso, piensa en sí mismo, piensa en ya no quiero este viejo, pero no piensan en los niños. ¿Verdad? Por eso es que se necesita los principios de Dios para la vida matrimonial. Yo creo que muchos matrimonios que se divorciaron, pues lo hicieron porque no conocían estos principios. Pero bueno, tenemos una nueva oportunidad. Tenemos una nueva oportunidad en Cristo de tener buenos matrimonios, fuertes y buenos hijos, campeones del Señor. También he visto matrimonios en donde Cristo ha entrado a sus vidas y todo cambia. Y este cambio viene porque ellos han hecho posible que Cristo entre a sus vidas y que dirija estos cambios desde adentro. Les puedo asegurar que esto es una gran necesidad y que esta gran necesidad existe en todos nuestros matrimonios. Sin embargo, quiero que comprendan que la necesidad más grande que tú puedes tener en este momento, pues es generar una relación personal con el Señor Jesucristo. Si no tenemos esa relación personal con el Señor Jesucristo, no podremos sobrellevar ningún área de nuestra vida con éxito. Ahora, no sé, tú lo sabes, Dios lo sabe, si tú tienes a Cristo en tu corazón. Tal vez si no te has asegurado de que Cristo está en tu corazón, pues hay un problema mayor a los problemas matrimoniales, que es la vida eterna. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué sería de ti si tú murieras hoy? ¿A dónde te irías? La Biblia explica que Judas Iscariote se fue al lugar destinado para él. ¿Y cuál fue ese lugar? El lugar a donde van todas las personas no salvas. Todas las personas que no aceptaron a Cristo como su Salvador van al infierno. Sin embargo, Cristo te amó tanto que pagó el precio de tu salvación, aún antes de que tú nacieras. Ahora bien, si tú no recibes a Jesucristo, estarás diciendo a Dios con tu actitud que Él murió en vano. Y en cuanto a ti se refiere, si tienes esta necesidad el día de hoy y no tomas esta decisión, implica que para ti Jesucristo murió en vano. Yo sé que tienes grandes necesidades, pero cualesquiera que sean estas, ninguna se compara con la necesidad que tienes de Jesucristo. Él podrá perdonarte todos tus pecados, excepto que Él no te puede perdonar el rechazo. Quizá tú has pensado muchas veces que quieres tomar una decisión por Cristo, pero quiero decirte que la única ocasión, la verdadera ocasión para hacerlo es ahora. No lo pospongas. Puede ser que el día de hoy tú estés aquí y no seas salvo. Si tú estás escuchando
este estudio y recapacitas en que Cristo no está en tu corazón, tú puedes solucionar eso el día de hoy. Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, se soluciona tu problema de la vida eterna y tendrás la solución perfecta para tu vida matrimonial, para la educación de tus hijos y para todas las áreas de tu vida. No puedes hacer nada con éxito sin Cristo. Podrás hacer muchas cosas, pero serán menudencias comparado con todo lo que el Señor puede hacer por ti, en tu vida y en tu familia. Entonces, pues vamos a orar para si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, lo haga. Y pues también vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé la gracia para que Él dirija nuestros matrimonios. Acompáñenme por favor a orar. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu palabra bendita y gracias por recordarme lo importante que es tenerte en mi corazón, recibirte y aceptarte como mi Salvador personal. En muchas ocasiones he escuchado esto, lo he pensado, pero no lo he decidido. Pero en este momento, Señor, yo quiero hacer un alto y quiero sincerarme contigo. Te quiero pedir perdón por rechazarte, por negarme a recibirte. Te pido perdón, pero en este momento lo hago. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres, que me salves, que perdonen mis pecados, que perdonen mi necedad. Te pido que de aquí en adelante me des una vida nueva, me hagas una nueva criatura, me des el perdón y la fortaleza, la alegría, el gozo y la paz que mi alma necesita para ser feliz. Te acepto como mi Salvador y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames, yo esté ahí contigo para siempre, para toda la eternidad, en tu presencia y en tu luz maravillosa, en un gozo perfecto y sin igual. Bendice mi vida y mi familia, Señor. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Ahora yo voy a orar para darle gracias a Dios por este estudio. Bendito Padre Celestial, te bendecimos, te damos gracias por este estudio que a través de las semanas tú has traído a nuestro corazón. Algunos de estos principios han sido muy claros para nosotros, otros no. Gracias por recordárnoslos. Gracias por tu cuidado de nosotros, de nuestros matrimonios, de nuestras vidas, de nuestros hijos. Te doy gracias, Señor, por tus principios que nos has heredado como una herencia preciosa. Gracias por este trabajo del discipulado al que tú nos has traído, que tiene tanta enseñanza práctica y útil para nuestra vida. Te bendecimos, Padre, y te queremos pedir que hagas de nuestra vida una vida mejor, llena de gozo y llena del Señor Jesucristo. Bendice nuestra vida y nuestro matrimonio, y hazlo resplandecer, Señor, como un luminar, que resplandezca tanto que los matrimonios que me rodean, que no te conocen, sean motivados a recibirte en sus corazones. Que mi matrimonio sea para honra y gloria de tu nombre, no solamente para vivir en una casa aparte de mis padres, no solamente para pasarla bien con mi esposa y mis hijos, sino que viva mi matrimonio para honrar y glorificar tu santo nombre. Me quiero esforzar, Señor, con tu gracia, para tener un mejor matrimonio ni de aquí en adelante. Ayúdame, Señor, a lograrlo. Dice tu palabra, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pues queremos transmitir este olor precioso, grato, aroma agradable a las demás personas. Bendícenos, Padre, gracias te damos por este estudio y ahora prepáranos para ver el siguiente estudio, para que sigamos adquiriendo principios para la vida matrimonial y de los hijos.
Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias. Ya terminamos este estudio y que el Señor los bendiga.